A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Tenemos nuevamente el agrado de presentar a la teleaudiencia un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta vez vamos a recapitular y ver las proyecciones sobre un tema que es de actualidad: la elección de veedores y representantes de la ciudadanía. Tenemos como invitado por segunda vez en estos temas de la comisión al sociólogo Raúl Proaño, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. La primera pregunta justamente sería en función del tema, pues no. ¿Cómo es lo que debe hacerse la elección de veedores? Para empezar, quisiera citar un verso del himno nacional. Del Ecuador. En una parte clave. Ya. Que dice: dada la suerte de los tiranos bárbaros, y si nuevas cadenas preparan esos tiranos, gran Pichincha, prevé tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Así es. Ese verso pone en juego el tema de la suerte y de la muerte. Ya. Predomina en la mentalidad contemporánea del Ecuador la idea de que la felicidad depende de la suerte y no de una vida digna. Por eso el himno nacional nos recuerda y le pide a la fuerza del volcán, la fuerza cósmica, que si la vida del pueblo ecuatoriano no es digna, es preferible morir, porque se ha perdido el sentido de una vida con sentido y con significado. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, la participación ciudadana en la toma de decisiones del país es una forma de contribuir a elevar la dignidad de la función pública y elevar la calidad de la política. Bueno, por principio le está rescatando ya, ¿no es cierto? Así es, entonces vale la pena recitar el himno nacional, porque al cantarlo pasamos muy rápido y no asimilamos la letra. Ya. Es decir, el espíritu de la letra. Hay una disyuntiva, dice: no es la suerte la que determina la calidad de la vida, sino la dignidad con que se asume lo que cada quien hace. Pero hay un problema cultural este rato. Precisamente. Y es la corrupción. Porque los modelos de vida digna están desaparecidos. Y un factor que menciono, pero no voy a profundizar en eso, entonces son las estrategias de mercadeo. Se promueve lo que se vende y no lo que vale. Y en nombre del pluralismo y la tolerancia se pasa a ser respetable cualquier cosa. Pero en rigor, respetable es solo lo que merece respeto. Uh-huh. Lo que no merece respeto debe ser combatido, también con dosis de tolerancia y de pacifismo. Pero lo que no vale, no vale, y lo que es intolerable, entonces, por ejemplo, aplicar esta idea al gobierno. Los humanistas de Quito somos tolerantes a los malos gobiernos, pero solo hasta cierto punto, hasta que se vuelven intolerables. Claro. Y así, por claro, el estilo. No se ha dado, pues hasta la historia lo cuenta eso. Pues no. Pero en los últimos años, o sea, con buen humor, con ironía y haciendo de tripas corazón también, hemos contribuido al cambio de régimen.
La consulta popular ya dio paso a un gobierno de transición que por ahora tiene dos cabezas, la función ejecutiva y la función de transparencia. El verdadero gobierno de transición es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El que está este rato arreglando los entuertos. Así es. Y el presidente Lenin es una suerte de Cincinato, una suerte de dictador prudente y sensato, que habiendo sido vicepresidente asume la función de presidencia con mucha astucia, pero también con mucho don de gentes, aunque es incomprendida su teoría cuántica, que traducido a un enfoque serio y ponderado, es el análisis político de la incertidumbre, o sea, de puede ser o puede no ser, pero estamos listos para dos o más posibilidades. ¿Qué papel juega o qué rol juega el diálogo que el diálogo con buen humor también anuncia? Es el ingrediente, pero es para administrar la incertidumbre. Y entonces para pasar al otro tema, como decía, de dos funciones que están a la cabeza de un gobierno de transición. La función ejecutiva, con su administración de la ambigüedad y de la incertidumbre. Por ejemplo, el ejemplo más notorio, ha tenido que tolerar y promover a la ministra de Relaciones Exteriores para que sea electa como presidenta de la Asamblea de la ONU. Pero está en marcha un juicio político por cargos en contra de la exministra que tienen verdadera trascendencia y significado. Sí, así es. Y que por lo tanto, que si se produce el juicio político y la censura, entraremos en un tema de derecho electoral internacional, puesto que para ejercer la presidencia de la ONU se requiere ser delegada oficial del Ecuador, y si es delegada del país es funcionaria pública, y si ha merecido censura a un cargo anterior no puede ejercer una nueva función pública. Sí, porque la representación esa es pagada por el gobierno nacional. Así. Ahora, para demostrar entonces esta administración de la incertidumbre con la teoría del presidente Lenín Moreno, entonces él tiene que administrar la posibilidad de que sea electa presidenta de la Asamblea de la ONU y la posibilidad de que sea destituida y censurada por la Asamblea Nacional. Porque el presidente del Ecuador por sí solo no puede impedir ninguno de los dos procesos y le toca administrar ambas situaciones. Así es. Y eso no es azar solamente para relacionar con el verso del himno nacional, no tiene que ver con el azar y la suerte, tiene que ver simplemente con la complejidad del mundo contemporáneo. Y entonces, pasando al análisis de la otra cabeza de este gobierno transitorio, que es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que para empezar debemos aclarar que es un nuevo organismo, no es el cambio de unas personas que pasaron a reemplazar a las que ocupaban antes del Consejo de Participación, no es en ese sentido el cambio. El mandato popular dio origen a un nuevo organismo con una parte del nombre igual, pero con facultades extraordinarias. La principal facultad extraordinaria es de dictar su propia normativa en cumplimiento del mandato y para destrabar la normativa preexistente. Esa es una principal facultad extraordinaria. Y se está viendo, pues, ¿no? Entonces, con esa facultad pasa a evaluar, se ha dictado esa normativa, entonces están en marcha las evaluaciones y los cambios de funcionarios de control, y también está en ciernes la convocatoria a inscripción de veedores ciudadanos y comisionados, o sea, miembros de las comisiones de selección de los nuevos funcionarios que debe designar este consejo. Te ruego que tú, Simón, le preguntes sobre este tema, porque estamos viendo que estamos dando una perspectiva de lo que el país tiene que cambiar. Y si no se da eso, pues no sé qué irá a pasar. Gracias, Antonio. Quien calla otorga, dice el refrán. Entonces, le pediría a don Raúl
que cierre y redondee esta parte para luego yo hacerle una pregunta que me compete a mí. Muy bien. Entonces decía que hay dos cabezas, esa es una novedad. Ese es, digamos, un aporte al análisis político y comprensión del momento que vive el país. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana es cabeza de un gobierno de transición, está guiando y gobernando procesos de una duración mayor al periodo del presidente de la República. Es decir, las decisiones que tome el actual Consejo Transitorio tienen un efecto mínimo de 10 años. Y decía, en ese marco está por convocarse a la inscripción de veedores ciudadanos y comisionados, los que van a evaluar los requisitos de los candidatos que van a ser designados por concurso, méritos, oposición y con otras veedurías ciudadanas también. Entonces, ahí tenemos que poner una alerta respecto del sistema electoral del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que será el próximo año. Así es. Porque la ley que salió en marzo pasado contiene una combinación de factores electorales que es de las peores combinaciones de factores. ¿Cómo así? Y voy a sintetizar ¿Cómo 3. así? Primero, por años ya se ha influido en que el sistema electoral separe las elecciones seccionales de las elecciones nacionales. Hace 40 años, en 1978, hubo las primeras elecciones con 8 o 9 papeletas, es decir, elección de presidente y de concejales y consejeros. Mezcla de elección nacional y elección de gobierno seccional. Y a pesar de todos los cambios, el país no ha asimilado la noción clara de que son elecciones separadas. Y esta ley del próximo año va a elegir desde juntas parroquiales, alcaldes y prefectos, junto con consejeros de representación nacional, a sabiendas de que la dinámica de las campañas electorales en una parroquia les interesa solo su parroquia, y solo su cantón, y después solo su provincia. Primer elemento, combinación de elección nacional y seccional. Segundo elemento, tóxico del sistema electoral. Hasta antes de la consulta, solo los partidos políticos tenían la prerrogativa de presentar candidatos de elección popular. Y ahora lo tienen, después de la consulta, algunas organizaciones sociales. Entonces esa ley restringió el derecho, interpretó el mandato popular, en el sentido de impedir que cualquier tipo de ciudadanos pueda postularse y que se aplique un sistema electoral adecuado, que tendría por lo menos 3 pasos. Ciertamente es complicado y a los políticos ecuatorianos no les gusta hacer bien las cosas y huyen de lo que significa un poco de complicación, pero necesaria. El sistema recomendado habría sido que hayan unas elecciones primarias, sea por provincias o sea por organizaciones sociales. Primarias, para que se reduzca el número de postulantes. Luego una primera vuelta con un mínimo de requisitos objetivos, pero que impidan la postulación libre. Y una segunda vuelta entre finalistas. ¿Por qué esto? Porque tal cual está el sistema planteado, los candidatos del 2019 para el Consejo de Participación no tienen que tener vínculos con partidos. Y tienen que ser personalidades de tal fortaleza y trayectoria equivalente a ser candidatos a presidencia de la República o asambleístas nacionales. Y entonces un candidato con ese perfil no tiene vínculos con las parroquias ni con los cantones. De hecho. Y finalmente el tercer factor, los partidos políticos no pueden hacer campaña por los nuevos candidatos al Consejo de Participación. Y entonces, ¿a quién tienen que pedir los votos los candidatos? ¿O son tan pulcros e inocentes que solo se presentan y esperan que les elijan sin hacer ningún esfuerzo de convocatoria? La dinámica política es eso, pues. Pero entonces, además en medio de una campaña. Por eso se dice torneo electoral, ¿no? Podría ser diferente
si es que en ese día de elecciones no compiten los partidos, entonces ahí sí apela a la ciudadanía y a las organizaciones cívicas. Claro. Pero aquí en esta elección del 19 tiene que apelar a los grandes electores que están en los partidos políticos, a los grandes electores que son o los dueños de partido, que es indebido decirlo, claro, pero existen dueños, y los líderes. y los líderes nacionales consolidados. Claro. Y finalmente, ¿por quién pongo un ejemplo didáctico? ¿Por quién van a votar los contrabandistas de las zonas fronterizas del Ecuador? ¿Por el ciudadano honrado de la provincia de Pastaza, desconocido y todo que se presenta a ser electo a nivel nacional? Oh. ¿O por unos socios del contrabando del otro lado de la frontera? Claro. Del otro polo ecuatoriano. Son los intereses creados. Sí. Es decir, ¿quiénes tienen capacidad de hacer campaña, invertir y defender sus propios intereses? En la entrevista anterior ya reflexioné sobre estas nociones del bien y el mal, Así es. que a nivel abstracto existe el bien y el mal, pero en el nivel concreto estamos hechos de una combinación, a veces armoniosa y a veces tóxica, del bien y del mal. Así es. Entonces, con esta explicación, quiero subrayar la importancia de que los veedores y comisionados ciudadanos deben inscribirse por iniciativa propia, pero con el respaldo de algún tipo de organización. ¿Por qué? Porque la función de los veedores no es remunerada. Y nótese que el Consejo de Participación, presidido por Julio César Trujillo, convoca a la iniciativa de los ecuatorianos a que se inscriban. El Consejo no es que designa a dedo a quienes los pone para esa misión. Así es. En contraste, el Contralor de la Nación, subrogante, el doctor Pablo Celi, por segunda ocasión escoge veedores a dedo. Cuando por definición y por norma constitucional, las veedurías ciudadanas son de iniciativa ciudadana y deben tener por lo menos 3 requisitos. Ser independientes, es decir, que si ven algo tienen que decirlo, porque lo ven, porque son conscientes de lo que sucede, no porque alguien les manda a decir. Son independientes. Son objetivos, porque no tienen que poner sus propios conflictos personales, sus intereses en litigio o los intereses incluso legítimos que puedan tener, sino que tienen que pasar a representar un tipo de interés general. Y eso es objetividad. Y luego es imparcialidad. Es decir, no es por la simpatía y favoritismo de un tema o de una política o de unas personas las que tienen que ver, como decir, la paja en el ojo ajeno. Tienen que ver también la paja en el ojo propio. Bueno, pero perdona, no estoy muy de acuerdo yo en la cuestión del Contralor, porque el Contralor ha escogido personas, veedores, en su mayoría que conocen a fondo el tema del seguro social. Entonces, así se agilita la veeduría y realmente el trabajo no lo va a hacer la veeduría, van a hacer las 27 auditorías y nosotros vamos a fijarnos En lo que han hecho en lo que han hecho, sí. Así es. Muy bien, entonces, ¿Qué me dice eso? que comparto su punto de vista y vamos a precisar para que vea de qué manera discrepamos y de qué manera no discrepamos en el mismo punto. Bueno, A ver, no discrepamos en el buen perfil de los 14 seleccionados. Yo no pongo en juego, no, o sea, no discrepo de la trayectoria, méritos de los 14. No, ahí hay veedores. verdaderas autoridades, Claro. que desde hace algún tiempo venían denunciando lo que va a pasar. Fueron predictivos y ahí está. Entonces, ha pasado. a su vez, entonces, ¿en qué puedo? No discrepar, tengo que informar simplemente cuál es la doctrina de las veedurías ciudadanas. Ya he dicho los 3 requisitos que deben tener los veedores: independencia, objetividad e imparcialidad. De hecho. Luego, tienen que ser de iniciativa propia, no designados por el Estado, porque el Estado es el sujeto a vigilar. Y entonces descubrimos que en ambos casos de las convocatorias realizadas por el Contralor Pablo Celi, hay auditores de la Contraloría que trabajan y les han llamado veedores
a los ciudadanos convocados, pero ahí hay una imprecisión, porque ya no corresponden a iniciativa propia. Son una especie de inspectores, no son tampoco auditores, no son fiscalizadores, y ahí vamos descubriendo. Bueno, perdón, pero esto parece solamente, como decían los latinos, una cuestión de nómine. O sea, no ha sido nuestra iniciativa, pero nosotros somos, como tú dices, mi querido Raúl, somos los que con independencia vamos a vigilar que Las la auditoría auditorías. se haga bien. Ahora bien, pues yo supongo que si no se confía en nosotros, No, por eso, entonces no es el tema de confianza, no es al revés. Podríamos, o sea, para matizar, celebro que el Contralor Pablo Celi se legitime en su función a la que llegó autoelecto, pero se legitima con lo que está haciendo en términos relativos, dado este gobierno de transición que vive el país. Y solo quería matizar, es decir, que son roles distintos. Por ejemplo, el inspector está designado por la autoridad y tiene que presentar informes para que la autoridad tome a su vez las resoluciones. La auditoría es del manejo financiero y la auditoría de la gestión de un funcionario o de un organismo. ya, pero La aquí, consultoría. aquí no somos Ah, no somos un veedor, sino somos 14. un conjunto de 14 que vamos a dialogar entre nosotros sobre lo que vemos, así es. que es también el otro nombre de cómo se hace la ética actualmente, ¿no? Por el diálogo y por el aporte de los 14, pues, Claro. que es más seguro que un veedor independiente. Así es. Y eso lo estoy defendiendo Ya. a don... Pero entonces el rol que corresponde denominar es el de consultores, como en efecto varios de esos 14 miembros de sabiduría son. Ese es otro rol, el de consultores. Y entonces ahí paso a ejemplificar algunos temas a manera de sugerencia de algunas líneas de trabajo. Eso sí quiero oír, porque don Raúl, usted tiene mucha experiencia en esto, ¿sí? Muy bien, entonces como... Claro, como- sería la parte de la praxis, ¿no? así es. Porque Entonces, ahorita hemos hecho un marco teórico, reflexivo, hasta no más profundo, pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué hay que hacer para mejorar todo lo que no ha estado bien hecho. muy bien, entonces unas pocas sugerencias a manera de plan de trabajo de una veeduría ciudadana de la seguridad social. Ya. Un primer criterio es tomar en cuenta las normas transitorias de la Constitución de 1998. ¿Cómo así? Eso, ¿Cómo así? ¿por qué me remito a esa fecha? Porque hace 20 y 22 años el debate en el Ecuador respecto a la seguridad social es si se privatiza o si se estatiza. Así fue. Y a lo largo de estos 20 años, y sobre todo en los últimos 7 u 8, el tema ha sido de irse del polo de la privatización a la estatización y a la disolución de los fondos de reserva general, digo, del Seguro Social, a tal punto de ponerle en riesgo de quiebra y desaparición. Entonces, cabía la posibilidad que a río revuelto reaparezcan unas aseguradoras privadas. Ajá. Que pasarían ¿sí ve? Hasta, a invertir en la seguridad Pero social. todo es consecuencia de una mala administración. Así es, pero siguiendo un hilo conductor. Ya. Entonces, hace 20 y 22 años el debate era si se estatiza o se privatiza la seguridad social. Ya. Y luego ha habido oscilaciones de este concepto hasta hoy. En el año 2000 se empezó a ejecutar el mandato de la Constitución de Sangolquí y se elaboró una ley que fue declarada inconstitucional. Entonces el segundo elemento de la veeduría ciudadana es evaluar la constitucionalidad de un conjunto de resoluciones del Consejo Superior del IES. Segundo elemento, o sea, revisar la constitucionalidad. El primero era que las normas transitorias de la Constitución del 98 contienen todo un plan de trabajo, todas. Bueno, aquí un paréntesis.
las gentes que han metido la mano en los fondos del Seguro Social serán sancionadas, porque a eso tenemos que llegar. Ya. Entonces ahí los veedores tienen que si son, pasamos de que deben transformarse de veedores en representantes de la ciudadanía. Entonces ahí pongo por ejemplo al representante de los trabajadores, que tienen que pasar a ser parte procesual. Otra característica de los veedores es que no somos parte del proceso que estamos observando. Aquí, en el ejemplo de los trabajadores, tienen intereses legítimos que no pueden renunciar a nombre de ser veedores. Por ejemplo, que tengan que pagar el déficit del seguro con elevación de pensiones, que tengan que sacrificar sus demandas de inconstitucionalidad que todavía no tienen sentencias respecto de los derechos de los trabajadores, y que la Corte Constitucional está en mora. Ahí está otro punto de este plan de trabajo que estoy sugiriendo. Y finalmente, hay otros miembros de la veeduría cuyos méritos no pongo en duda, pero cumpliendo las reglas de una veeduría, si han sido funcionarios, directores del IES, o incluso uno que fue miembro del Tribunal Constitucional, entonces, como director del IES, tomó algunas resoluciones que están causando efectos en estos años que van a ser auditados. Entonces, habiendo sido parte de los funcionarios y de la materia que se va a auditar, no pueden ser veedores. Y si ha sido miembro del Tribunal Constitucional, que tomó la resolución de declarar inconstitucional un punto de la Ley de la Seguridad Social y se está evaluando los efectos que ha causado, tampoco puede ser veedor. Sí puede ser consultor, sí puede ser parte interesada, puede ser delegado del Partido Izquierda Democrática, por ejemplo. Y luego también habrá que revisar si a título personal o de sus empresas de consultoría jurídica tiene o no contratos con el Estado, que es legítimo que tenga contratos, pero no puede ser veedor. Queremos dar las gracias a Raúl Proaño y tener la obligación de relacionar una tercera parte, porque es la segunda que se ha presentado, y que nos ofrezca acompañarnos para dilucidar este tema. Con todo gusto, esta es una subcomisión de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y Bueno, y además pues es interesante lo último, porque le puede ayudar a la Contraloría a revisar algunos nombres. damos las gracias a los televidentes y gracias también al canal por el espacio que le otorga semana a semana a la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.